la ganancia no comienza en las ventas, sino en el precio que decides poner a tu producto. Aunque suene obvio, muchos emprendedores cometen errores al momento de fijar precios y no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Te ha pasado que vendes bien, pero no ves las ganancias que tú esperarías? Si es así, muy probablemente se debe a que no estás calculando tu precio como lo haría un experto. Por eso, en este video te voy a enseñar a cómo calcular tus precios como lo hacen los negocios que sí ganan dinero, a cómo simular diferentes escenarios para encontrar ese punto exacto en donde tú ganas y tu cliente también. Y también te enseñaré a cómo evitar aquellos errores comunes que acaban con tus ganancias. Y eso no es todo, porque te voy a regalar una plantilla de Excel totalmente automatizada con todos los cálculos listos para ti, para que tú te concentres en lo verdaderamente importante: ganar. Después de este video vas a entender por qué los negocios que ganan no dejan algo tan importante como su precio al azar. El primer paso es esencial, porque incluso antes de saber cómo calcular los precios, tenemos que aprender a cómo no hacerlo. Muchas personas cometen el gravísimo error de establecer sus precios añadiendo un porcentaje sobre el costo que representa el producto que van a vender, pensando que ese mismo porcentaje es la ganancia de su producto. Y esto te lo digo porque, al menos financieramente hablando, el margen de ganancia de un producto siempre se va a leer con base a su precio de venta, no con base a su costo. Pero déjame te lo explico con un pequeño ejemplo. Si a ti un proveedor te vende un par de calcetines en 50 pesos y tú me dices que quieres ponerle un precio 50% mayor a su costo, pues sabríamos que tendríamos que multiplicar 50 por 1.5 y que el precio final sería de 75 pesos. Y sí, es un precio de venta 50% mayor que el costo de lo vendido. Sin embargo, sería incorrecto decir que 50% es el margen de ganancia, porque en este caso estaríamos mezclando conceptos que no significan lo mismo. Y déjame te lo muestro con el mismo ejemplo de los calcetines. Si quisiéramos obtener nuestro margen bruto, deberíamos de sustraer la ganancia, que en este caso es de 25 pesos. Y ese número lo dividiríamos entre el precio a lo que lo vendemos, que es de 75. Si dividimos 25 entre 75, obtenemos 0.33. Y justamente ese es nuestro margen de ganancia bruto, 33%. ¿Viste la diferencia? El precio de venta es 50% mayor que el costo de los bienes vendidos. Sin embargo, el margen de ganancia solamente es de 33%. No te confundas. Cuando mucho, estos dos parámetros se van a encontrar correlacionados, pero el margen de ganancia jamás será mayor que el porcentaje sobre el costo. Eso te lo aseguro. Como dato curioso, ningún producto puede tener más de 100% de margen de ganancias. Por eso, si tú escuchas a alguien decir que obtuvo ganancias del 150%, estate atento, porque muy probablemente se refiere a cualquier otra cosa más que a margen de ganancias. Y ahora que entiendes cómo no se calcula un precio, será mucho más fácil que entiendas cómo sí se hace. Calcular un margen de ganancia es tan sencillo como dividir la ganancia entre el precio de venta de un artículo. Si unos guantes los vendo en 100 pesos y les gano 20 pesos, divido 20 entre 100 y obtenemos 20% de ganancia. Si un vestido lo vendemos entre 150 y le ganamos 50 pesos, dividiremos 50 entre 350 y obtenemos 14.28% de ganancia. La lógica es sumamente sencilla y tú puedes aplicarla con cualquier producto para que te diga cuál es el margen de ganancia real que estás percibiendo por él. Pero aquí el verdadero potencial se muestra cuando te traen un nuevo producto al cual debes de ponerle un precio, o cuando quieres ajustar el precio de un producto para obtener un margen deseado. Y cuando se nos presente ese caso, deberemos de aplicar la fórmula que te mostraré a continuación. Precio de ventas es igual a costo de ventas entre el resultado de 1 menos el margen de ganancia deseado. Esta fórmula no es nada compleja y te la explicaré para que la entiendas. Aunque si lo tuyo no son los números, la plantilla de Excel que te estaré compartiendo hará los cálculos de manera automática para que no te preocupes. Por un lado, el costo de ventas es el precio que hemos pagado por la mercancía, mientras que el porcentaje que establecemos en términos decimales es lo que deseamos ganar. Para muchos, esa explicación será suficiente,
Pero si tú eres igual de curioso que yo y te preguntas qué es lo que hace un 1 en esa fórmula, no te preocupes que te lo voy a explicar. Y es que básicamente la fórmula se pudiera leer de la manera siguiente. Si el costo de mi mercancía es tal y en términos porcentuales representaba el 100% de algo, ahora quiero que represente la diferencia respecto a mi margen deseado. Si yo quiero obtener para mí un margen del 20%, que represente el 80% de mi 100%. Si yo quiero un margen del 30%, que represente el 70% restante, y así sucesivamente conforme a cada caso que se plantee. De este modo, nos cercioramos que dentro del 100% de este nuevo precio ya va incluida ese margen de ganancia que habíamos planeado o que queríamos obtener en un principio. Si, por ejemplo, el costo original de un artículo es de 100 pesos y yo quiero obtener un margen del 20%, en este caso le estaría diciendo a la fórmula que quiero que esos 100 pesos ahora representen el 80% de un nuevo precio. Y si por regla de 3 100 pesos representan el 80% de algo, pues el 100% de algo representaría a un total de 125 pesos. Y la misma mecánica aplicaría con cada uno de los casos. Ahora que conoces la fórmula y que entiendes lo que dice, yo te aseguro que difícilmente se te va a olvidar, porque ya conoces los principios sobre los cuales se construye esta fórmula. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que establecer precios con base a un margen de ganancia no es la única manera de hacerlo? Y si yo quiero poner mis precios con base a una cantidad fija, ¿de qué manera lo haría? Este razonamiento es más que válido. Y si tu deseo es redondear cifras para hacer mucho más fácil gestionar las ganancias de tus productos, adelante. Las finanzas y los números deben estar para acompañarnos y ser nuestra guía, no nuestro yugo. Pero quiero que entiendas una sola cosa, que establecer tus precios con base a un monto fijo deseado no te va a eximir de tu responsabilidad de analizar tus márgenes de ganancia. Además, deberás de tener en consideración ciertas cosas. Imaginemos que contamos con un sombrero que nos cuesta 500 pesos y al cual le queremos ganar un margen del 30% para que vaya en sintonía con nuestros demás productos. La fórmula nos dice que deberíamos de vender ese artículo en 714.28 pesos, pero tú me dices que para ti es mejor bajar el precio a 699. De ese modo, sabes que teóricamente estarás ganando 200 pesos por cada sombrero, que para ti eso está mucho más que bien, al mismo tiempo que ese precio se puede ver más atractivo para los consumidores. Y para este caso, quiero que tengas algo muy en claro. Al hacer este movimiento ya no obtendremos un margen del 30%, tendremos un margen de ganancias del 28.46%. Pero si esto te da paz y te da tranquilidad, adelante. Pero aquí hay algo muy importante que debes de tomar en consideración y que si lo omites puedes poner en grave riesgo a tu negocio. Vamos a suponer que de un día para otro tu proveedor aumenta el precio del sombrero que tú vendes porque está muy de moda y tu costo pasa de 500 a 600 pesos. Como tú eres bien listo, también le subes 100 pesos al precio de venta de tu producto y ahora lo vendes al público en 799 pesos. Aparentemente no pasó nada, pero créeme que tus márgenes de ganancia realmente sintieron ese golpe. Seguimos ganando exactamente 200 pesos. Pero como ahora nuestro precio de venta es de 799 pesos, nuestro margen de ganancias ahora es del 25.05%. Como lo escuchaste, mantenemos exactamente la misma ganancia en términos absolutos, pero con un menor margen de ganancia. 3.43% menos para ser exactos y casi a 5% de nuestro primer margen objetivo. Como puedes ver, esta manera de fijar precios cuenta con una debilidad muy clara, y es que conforme aumenten nuestros costos, a pesar de que obtengamos el mismo nivel de ganancia en términos absolutos, nuestra rentabilidad irá mermando de poco en poco. Si tú lo quieres hacer de este modo, adelante. Pero cuando un día te levantes y notes que tu negocio ya no es tan redituable como antes, será mucho más difícil sacarlo de ahí, en especial si tus ventas bajan. Y con esto no te quiero echar miedo.
Claro que podemos hacer ajustes manuales, pero de preferencia siempre guiados por nuestro margen de ganancia y no al revés. Ahora que ya entiendes que existen muchas cosas que debemos de considerar al momento de fijar precios, creo que ya puedes comenzar a experimentarlo. Así que vámonos a la plantilla de Excel, donde te voy a mostrar de qué manera podemos trabajar para sacarle el máximo provecho posible a esta herramienta. Aquí en la descripción te estaré dejando el link para que lo puedas descargar. Es totalmente gratuita, pero si tu deseo es hacer una pequeña donación, te lo agradecería demasiado. En el primer apartado, no solamente te comparto uno, te comparto 4 métodos distintos en los cuales tú podrás obtener los datos relacionados con los precios para tu negocio. No importa que solamente conozcas tu costo y tu precio actual o solo tu margen, que yo te ayudaré a calcular lo restante. También puede ser que estés analizando un nuevo producto, ya conoces su costo, pero quieres aplicar una ganancia fija para ver qué porcentaje representa. O incluso puede darse el caso que se te presenta una nueva oportunidad de negocio en donde sabes que no puedes estar por debajo de un margen. No importa cuál sea tu problemática o cuál sea tu escenario. Yo sé que muy probablemente podremos obtener la respuesta con uno de estos 4 apartados. Pero eso no es todo, porque después viene la parte de análisis de precios y de ganancias. En el caso de tu negocio, tendrías que capturar el precio unitario de cada uno de tus productos y posteriormente comenzar a nombrar y vaciar cada uno de los componentes en su estructura de costos. Si solamente tomas un elemento, pues tomas uno. Y en el caso de que requiera 5, pues toma los 5 para tener mayor nivel de análisis. Con esta información te proporcionaré tu ganancia y tu margen de ganancia de la misma manera que en la parte de arriba. Pero lo verdaderamente interesante de este apartado es que podrás hacer simulaciones. ¿Qué pasa con mi margen si subo el precio 1 peso o 5? O también, ¿qué es lo que pasa si logro bajar 1 peso en cada uno de los insumos del producto? O incluso, ¿de qué manera un cambio conjunto repercutiría en mis ganancias y en mis márgenes? La verdad es que en este apartado te podrás entretener, ya que podrás hacer simulaciones entre el precio y los costos para ver de qué manera se puede nivelar para incrementar nuestro margen de ganancia. Además, también te dejé un espacio disponible para que vacíes la información que pudieras obtener de tus competidores, identificando elementos como precios y como costos para estimar su margen de ganancia y cuánto dinero se están llevando realmente a la bolsa. Todo esto con el fin de que tú observes cómo te encuentras y si deberías hacer cambios o no en tu modelo de negocio. Y claro que yo sé que es muy complicado obtener los costos de los competidores, pero si tú puedes obtener la información de manera indirecta o por medio de suposiciones, algún rumbo te podrán dar. Pero para el caso de que no encontremos esa información, tendremos la última columna. Aquí tomaremos como punto de referencia a nuestro propio margen de ganancia y a partir de ahí nos daremos una idea de cuánto dinero podrían estar ganando nuestros competidores y así anticiparnos a cualquier movimiento que esa ganancia pudiera suponer. Movimiento que tanto pudiera ser a favor nuestro como a nuestra contra. Pero si tú quieres llevar esta información al siguiente nivel, toma asiento, que esto se va a poner muy bueno. Una cosa son los márgenes de ganancia que tú deseas. Y claro, el papel todo lo aguanta. Tú puedes establecer una ganancia del 50%, del 60%, del 70%. Y claro, la fórmula te lo va a arrojar. Pero aquí hay un pequeño detalle que debemos de considerar. Una cosa es la ganancia que tú deseas y una cosa es el precio que el cliente estará dispuesto a pagar por el producto que tú vendes. Por ello, es muy importante que tomes en consideración a tu cliente y a las ofertas presentes en el mercado y quédate con algo bien grabado. A menos de que exista un diferenciador claro que lo justifique, ante un aumento de precios desmedido, el cliente automáticamente adquirirá un producto donde le sea más conveniente. Si por ejemplo tu cliente te compraba boxers a 200 pesos cada uno y de repente le subes el precio a 300 pesos, claro que lo va a resentir, porque en su mente pensará: con lo que aquí le compro 2, en otro lugar me puedo llevar 3. Y si en otra tienda aún no le han subido los precios, que no te sorprenda ver a tu cliente comprando ahora en un nuevo lugar. Y del mismo modo, el día que le suban el precio en el otro negocio, que no te sorprenda verlo regresar. Así funciona esto. A tu cliente no le importa si subiste tu precio porque alguien más te lo subió a ti, o si le ganas mucho o si le ganas poco.
Él simplemente va a ver la relación entre precio y el beneficio y va a decidir. Por eso, a menos de que estés totalmente seguro de que tu oferta no es tan sensible al precio, mi recomendación es que siempre te mantengas en un intervalo cercano a la referencia del mercado. Oye, Olit, pero ¿qué pasa si ya no puedo aumentar más mis precios, pero mi margen sigue siendo muy reducido? Bueno, en ese caso, existe una última parada, que es muy obvia, pero que muchos ignoran. Nunca debemos dejar caer toda la responsabilidad para aumentar nuestras ganancias solamente en el precio, suponiendo que poder aguantar aumento tras aumento sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Recordemos que el margen de ganancia es una fórmula que considera elementos como el precio, pero también elementos como el costo. Cuando es muy complicado seguir manteniendo nuestro margen y el aumento de precios no es una medida viable, la única manera que nos queda es la reducción de costos, aunque la realidad es que siempre deben hacerse en conjunto. Debemos encontrar más y nuevas maneras de obtener lo mismo que tenemos a un costo más bajo, o en su defecto, obtener más por el precio que ya estamos pagando en la actualidad. Para ello, existen una infinidad de ejemplos que pudiera comentarte. Obviamente, va a depender de tu posición en particular. Si nosotros producimos, deberíamos encontrar maneras para fabricar a escala y así reducir nuestros costos. Debemos analizar si tal vez nos conviene automatizar, subcontratar o cambiar el esquema de pago a los trabajadores que tenemos. Debemos ver si tal vez conseguimos materiales de la misma calidad a un precio más bajo. Podríamos cambiar presentaciones, negociar descuentos por volumen, obtener crédito o buscar nuevos proveedores, incursionar en nuevos segmentos no tan competidos o con áreas de crecimiento marcadas, entre un sinfín de ideas que puedes tomar para bajar el costo que supone la producción y venta de nuestros productos. Estoy seguro que con toda la información que te compartí, ahora serás capaz de fijar tus precios como todo un experto. Pero existe algo muy importante que no te había dicho y que ocupa saberlo. Que le ganes a un producto no quiere decir que tu negocio realmente esté ganando dinero. ¿Por qué? Porque hay otros gastos que también tienes que cubrir: la renta, la luz, el pago a tus ayudantes, tus insumos diarios, y si no vendes lo suficiente, ese dinero jamás te va a alcanzar. Por eso, si te gustaría saber cuántos productos deberías de vender para que tu negocio realmente sea rentable, no te pierdas este video en el cual te hablo del punto de equilibrio. Ese es un tema muy interesante en el cual te diré cuánto deberías de vender de manera mensual, de manera semanal, de manera diaria, para que tu negocio no solamente exista, sino que crezca y se supere. Así que no te lo pierdas.